HARP, tecnología para la modificación del clima y control del cerebro humano. Son las siglas que definen equipos tecnológicos que inciden en la modificación del clima. Esta tecnología le fue revelada por ETS a Nikola Tesla a finales del siglo XIX, lea bien en los años 1890. Se buscaba dar un empujón tecnológico a la humanidad para sacarlos del oscurantismo controlado por la Iglesia Católica y sus secuaces, como realeza híbrida, judíos, gobiernos y corporaciones. Con esta tecnología podían ser capaces de 1. Producir terremotos cercanos a los lugares donde hay fallas tectónicas. 2. Producir inundaciones por lluvia en exceso. 3. Producir sequías. 4. Producir huracanes donde había tormentas naturales. 5. Control mental de los humanos. Recuerden que las energías mentales humanas son las que producen la intensidad y por tanto la frecuencia vibratoria del campo magnético Schumann. Es bueno indicarles que para control de la red de conciencia a 7.83 Hz, a la cual le llamamos red Anunnaki, los Estados Unidos de América instalaron campamentos militares en cada uno de sus nodos principales en el planeta para su control total. Así evitarían una explosión de evolución humana a través de las teorías de los campos morfogenéticos y conocida como la del centésimo mono. Es por esto que se crea como solución alterna la red de conciencia crística creada por 3 grandes maestros, para evitar el control oscuro y servir de muleta para la redención de la humanidad. Desde inicios del siglo XX iniciaron los gobiernos de Estados Unidos de América y Rusia a experimentar con ella y utilizarla para afectar a otros a tal punto que recuerdo que en la frecuencia de los radios aficionados se escuchaba un toc-toc totalmente inexplicado, que fue bautizado como el pájaro loco. El punto es que lleva a Estados Unidos de América y URSS a firmar un acuerdo de no utilizar el clima como arma de guerra en 70s. Pero obviamente con el creciente poder militar y económico oscuro, ellos llevarían esta tecnología a su próximo nivel y la utilizarían contra los gobiernos opositores a sus intereses creándoles sequías e inundaciones, supuestos fenómenos el niño, la niña, etc., sin tener que intervenirlos militarmente o enviar a sus sicarios económicos a advertirles que deben alinearse con los intereses oscuros o asesinarlos. Ejemplo caso Panamá con Omar Torrijos. Así se desata una arma sutil para arrodillar a los gobiernos no cooperadores con sus planes nefastos. Recuerdo que Benjamin Fulford entrevista al ministro de Finanzas en Japón y le pregunta por qué si Japón tiene superávit económico tenía que recurrir a préstamos al Fondo Monetario Internacional y el ministro le contestó que porque si no le producían terremotos al país. Que luego el ministro llama a Fulford y le suplica que no publique esta información y al publicarla Japón recibe un gran terremoto. También recuerdo que después del gran terremoto a China, el ministro de Defensa chino le declaró a Estados Unidos de América que un terremoto más y ellos ocuparían militarmente a Estados Unidos de América. Entienda que el ejército chino tiene 200 más millones de soldados. Así produjeron terremotos en Chile para arrodillar a sus gobiernos. Estos terremotos son muy singulares porque sus ondas expansivas son inversas a los naturales, lo que causa mucha mayor destrucción y normalmente se dan a 10 kilómetros de profundidad de la superficie terrestre. En el de Chile recuerdo que alguien declaró que las nubes tenían formas muy inusuales y que presentaron colores arcoíris, que son varias de las propiedades de estos terremotos. Pues así sometieron a los gobiernos a estos fenómenos naturales y a inundaciones y sequías hasta intentar doblegarlos. Entonces era de la siguiente manera: si logras ganar las elecciones manipuladas por nosotros, te envío un sicario económico que te advierte que te corrompas, te hagas rico y sigas nuestros planes. Si no accedes, B grande, te tratamos de doblegar con nuestras instituciones represivas, FMI, etc. Si no sé, te generamos terremotos y huracanes, pero si no estás en esas áreas donde podemos hacerlo, entonces inundaciones y sequías. Si no funciona D,
te desacreditamos con nuestra media informativa masiva y te hacemos parecer un monstruo para que el pueblo no te apoye y reelija. Si no funciona te sobornamos a los comerciantes y empresarios para crear crisis internas. Si no te provocamos una muerte natural. Si no preparamos una invasión militar, etc. O pueden señor todas estas simultáneas hasta que te alinees a nuestros intereses nefastos. Recuerdo que en la guerra del Golfo ellos motivaron a Saddam a invadir Kuwait para ellos probar sus últimas tecnologías de armas bélicas, como la robótica y la de afectar a sus militares con ondas ART. Últimamente, como no tienen control sobre la red de conciencia crística, entonces han emitido ondas ART para control de los cerebros humanos a través de las antenas de la red celular. Súmenle a esto la nanotecnología que la utilizan en nuestros alientos y se activan con los comerciales de televisión, el envenenamiento de nuestra comida, la modificación genética de los cultivos, envenenamiento de la atmósfera, creación de enfermedades, impuestos, etc. Para impedir la evolución humana. Esto me rió cuando hay quienes dicen que podíamos redimirnos sin la ayuda de la Alianza y la Federación.